Buenas noches, bienvenidos todos, como siempre, a este espacio, el cual compartimos juntos, este espacio tan bonito que la cultura gnóstica nos permite tener para dialogar esta clase de temas muy interesantes. Primero que todo, agradecerles por siempre estar con nosotros a través de todos nuestros medios sociales, como son Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook y pues esta página de YouTube, Gnosis Perú. Estamos muy alegres y contentos de contar, como siempre, con su compañía para estudiar la entrevista tan interesante que tenemos para el día de hoy. Los 7 sellos del Apocalipsis, simbología. Vamos a ir profundizando a través de todas las enseñanzas que la cultura gnóstica nos permite nosotros poder estudiar estos temas. Y antes de eso, pues también invitarles a que se suscriban a nuestra página Gnosis Perú, el botón está ahí abajo, suscribirse, y también puedan darle like para que siempre podamos estar en contacto y les pueda llegar las notificaciones de todas las actividades que constantemente estamos compartiendo. Los 7 sellos del Apocalipsis. Vemos que en el libro del Apocalipsis del apóstol Juan hay muchísima simbología, hay muchos mensajes que precisamente hemos estudiado que pueden tener relación con esta época. Hay muchísimas enseñanzas de la Biblia que se han ido cumpliendo de manera profética. Y justamente el libro del Apocalipsis podemos encontrar cierta relación, quizás, con estos tiempos actuales de la humanidad. Pero ¿qué significado tienen todos estos símbolos? ¿Qué significado tienen estos sellos que Juan el apóstol nos dice, nos enseña que se van abriendo? Bueno, para estudiar este tema tan interesante de la entrevista de hoy, tenemos a un invitado súper especial, un instructor excelente, gnóstico a nivel nacional, llamado Ricardo Laguna. Bienvenido, Ricardo. Qué alegría poder contar contigo. Nos sentimos muy contentos de poder compartir este tema de esta entrevista de hoy acá. Y bueno, para no alargarnos más, vamos directamente a comenzar con la primera pregunta. En el Apocalipsis nos enseña o nos dice que existen alrededor de este libro de los 7 sellos muchos símbolos, como por ejemplo los 24 ancianos, los 4 seres llenos de ojos delante y detrás, las 7 lámparas de fuego. Para la ciencia y cultura gnóstica, ¿qué significado tendrían todos estos símbolos? Buenas noches, bienvenido, Ricardo. Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y saludar a todas las personas que nos están en este momento siguiendo en la transmisión. Bienvenidos sean todos ustedes y bueno, pasamos ya a la explicación de este tema tan interesante de los 7 sellos del Apocalipsis, específicamente la simbología, y a la pregunta que nos vienes planteando, Ana María, para arrancar la entrevista. Queremos mostrar una siguiente diapositiva en donde tenemos que hacer alusión a una parte bíblica, específicamente que está en Mateo capítulo 13, versículo 10, creo que es de 10 al 15, o 10 a 13, y menciona textualmente lo que dice ahí. Bueno, esto se refiere al lenguaje simbólico que tiene toda enseñanza o escritura sagrada. Si revisamos, bueno, lo que conocemos nosotros en esta parte de la Biblia, pero en otros sitios tienen el Talmud, que son, bueno, los hebreos, como el caso de los hebreos, o el Bhagavad Gita en los mundos orientales, el Popol Vuh, el Corán, ¿sí? En toda enseñanza sagrada existe mucha simbología y las enseñanzas son dadas a través de metáforas, analogías, símbolos, parábolas. Y entonces, bueno, esa parte que está escrita ahí en la lámina, ¿no?, de Mateo 13:10, lo describe claramente. Si resumimos, pues los apóstoles le preguntaban a Jesús por qué a ellos, refiriéndose al montón, refiriéndose a la masa, ¿sí?, al pueblo, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros no?, le preguntan los apóstoles, ¿no? Y el Cristo les dice, ¿por qué a ustedes sí les he dado a entender, pero a ellos no? Y porque escuchando no oyen, mirando no ven, es decir, hace alusión a que la enseñanza divina
siempre está en términos ocultos o simbólicos, son para que los interprete y los asimile la conciencia de la persona, pero la conciencia que se está activando, esa conciencia que está trabajando, no una conciencia que esté inactiva. La conciencia inactiva se quedará con la parte literal, y toda enseñanza divina no se puede estudiar literal. Acá queremos mostrar algunos ejemplos, y aquí tenemos unas imágenes. Pasamos a una siguiente imagen, en donde, por ejemplo, que son de la misma Biblia, ¿no? Cuando se habla de la primera familia que hubo aquí en la tierra, cuando se habla de Adán y Eva y los hijos que se muestran ahí, ¿no? Caín y Abel, y pues la leyenda nos dice, bueno, ellas eran supuestamente las únicas personas que habitaban en la tierra, pero Caín, dice la Biblia más adelante, que tenía dos esposas, Lilith y Naamá. ¿De dónde salieron esas mujeres si es que ellos eran los únicos habitantes? O sea, no se le puede tomar eso literal. Una siguiente imagen nos muestra la famosa Arca de Noé, que hasta dice que la han encontrado, ¿sí? Pero este es algo muy simbólico. El Arca de Noé, en realidad, nos dicen los grandes sabios de la historia, eso nunca existió. El Arca de Noé hace referencia a un pacto, el pacto que hizo Dios con el hombre, que tiene que ver con el famoso arcano. El arcano AZF viene la palabra arca, en donde ¿por qué se habla de que los animales suben en pareja? Que eso sería imposible lograr que suban una parejita de cada animal, ¿verdad? Pero hace alusión a un trabajo que tiene que hacer hombre y mujer en lo que se conoce como la castidad científica, que en los cursos gratuitos que brindamos ya podemos explicar esto ampliamente, y es para que esas personas que suben simbólicamente esa arca no se ahoguen en las aguas de la fornicación, que es lo que tanto menciona la Biblia. Un siguiente símbolo, por ejemplo, que podemos ver ahí, nos muestra justamente a Adán y Eva, lo que hemos indicado en algún momento, y que supuestamente fueron tentados, bueno, claro, fueron tentados por una serpiente, pero no es que Dios se debe enojar de que comieran una manzana, es decir, no es una falta de gracia de comer una manzana en ningún sitio. Esa manzana o ese fruto prohibido hace referencia no a un alimento, hace referencia justamente a un aspecto sexual, porque están presentes hombre y mujer, y que tiene directa relación con lo que fue la desobediencia. Estos aspectos, obviamente, por el tiempo ahorita, va a ser un poco difícil poderlos profundizar. En los cursos gratuitos que brindamos hablamos amplio de lo que es el famoso fruto prohibido, que no se puede tomar literal, no es que comieron una manzana y Dios se enojó, ¿verdad? Y otra de las imágenes que es algo muy también hablado, ¿sí? Se refiere al pueblo de Israel, ¿no? Sería iluso pensar de que los que han nacido en un país llamado Israel, o los que han pertenecido a una tribu de Israel, son los elegidos de Dios, ¿sí? Porque en todo sitio hay de todo, hay buenas personas y malas personas. No podemos pensar de que por el hecho de pertenecer a un país o un pueblo, ya uno está asegurado, ¿no? La palabra Israel hace mención o hace referencia a los tres principios creadores del cosmos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cualquier persona que se prepara para encarnar dichos principios activamente, a trabajar con el Padre como fuerza activa, con el Espíritu Santo como la fuerza pasiva y con el Hijo como la fuerza neutra, entonces va encarnando esos principios y se hace parte del pueblo escogido de Israel. Y un símbolo más que queremos mostrar, que se habla de la Biblia que no se puede tomar literal, son cuando el mismo Apocalipsis, del cual estamos hablando, menciona que al final de los tiempos pues, serán salvos o sellados 144.000 almas o personas. Sería también un error pensar de que 144.000 van a ser rescatados al final, sí o sí, porque no se puede garantizar un número. ¿Qué tal si los justos no llegan a ser 144.000? ¿O qué tal si los justos sí rebasan los 144.000? Así que, como podemos ver, la Biblia está plagada de simbología que no se puede tomar de manera literal. Es decir, no se puede estudiar a letra muerta, como enseñamos en nuestros cursos gratuitos. Se tiene que estudiar a letra viva porque tiene todo un trasfondo, un significado, que la conciencia que se está activando va desarrollando. Entonces, a tu pregunta, Ana María, por ejemplo, vamos a ver algunos de los símbolos que están mencionados en la parte del capítulo 6, ¿no? Del Apocalipsis, que habla de los 7 sellos. Ahí en una siguiente imagen, cuando se habla de los 24 sillas o los 24 asientos que están alrededor del Cordero, bueno, esto hace referencia, como lo explican los grandes sabios, a los 24 ancianos, que así lo menciona también la Biblia. Los 24 ancianos son los genios siderales, o los genios zodiacales.
dos genios por cada signo del zodiaco. Ahí en la imagen que estamos viendo, se pueden apreciar, no sé si la imagen alcanza, de repente es muy pequeña, ¿no? Pero por ejemplo, en el signo de Aries, los genios zodiacales son Satarán y Saragiel, en el signo de Tauro, Bagdad y Aracil, y así, con cada uno de esos 12 signos. Y la cultura y ciencia gnóstica explica cómo uno puede aprender a trabajar activamente con estos genios y con estos genios zodiacales, haciendo trabajos de alta magia o trabajos de teurgia, que son muy beneficiosos para el avance espiritual de una persona. Un siguiente símbolo que está en los sellos del Apocalipsis, en una siguiente imagen podemos apreciar, se habla mucho del Cordero. El Cordero fue el que abrió los sellos, ¿sí? Y no se está refiriendo a un animal, a un animalito, sino el Cordero es el Cristo mismo, es el Cordero inmolado. Pero el Cristo no como un personaje histórico, como un maestro que estuvo hace 2000 años, que sí lo hubo, que encarnó esa fuerza, sino se habla del Cristo como una fuerza presente en todo lo creado, como la misma vida, como un principio anímico espiritual latente en nosotros, esperando que una persona se prepare y esté en condiciones de poderlo encarnar y desarrollar. Y ese cordero interior es el que destaparía, o es el que tiene que destapar esos sellos, esos 7 sellos que se encuentran a nivel individual en cada uno de nosotros. Otro de los símbolos presentes en el libro del Apocalipsis, en los 7 sellos, en una siguiente imagen, hace referencia a los 4 elementos de la naturaleza, y son los 4 animales que se mencionan justamente en esta parte de la Biblia, ¿no? Se habla que un primer animal tiene una cara de león, entonces ese animal representa el elemento fuego. Otro animal, un siguiente animal, tiene cara de becerro, que representa el elemento tierra. Un tercer animal tiene rostro humano y se refiere al elemento agua. Y finalmente un cuarto animal es como un águila, semejante a un águila volando, y se refiere al elemento aire. Esos 4 elementos, nosotros estamos constituidos por los 4 elementos de la naturaleza. Ya de manera, en el Génesis de la misma Biblia habla como Dios creó al hombre. Y entonces Dios ahí menciona que toma un poco de tierra, un poco de barro, que es tierra con agua, lo amasa, lo frota, es decir, le genera calor, que es el elemento fuego, y finalmente le da un hálito, lo sopla, que es el elemento aire. Estamos formados por esos 4 elementos que nosotros, a través del conocimiento gnóstico, tenemos que aprender a manejar, a dominar los 4 elementos de nuestra naturaleza inferior para que florezca la naturaleza superior en cada uno de nosotros. Otro de los símbolos que aparece en una siguiente imagen hace referencia, y tú ya lo dijiste, a las 7 lámparas o a los 7 espíritus de Dios representados por ese candelabro que apreciamos ahí. Y que no es más, como nos dicen los grandes maestros, que los 7 cosmocratores o genios planetarios que rigen a nuestra humanidad. Lo que las religiones conocen como los 7 arcángeles, que son Gabriel, Rafael, Uriel, Samael, Michael, Zachariel y Orifiel. La cultura gnóstica da prácticas especiales para que una persona pueda conectarse con esas 7 potencias de la creación y realizar trabajos específicos que le permiten a la persona desarrollarse en lo espiritual, tanto a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psicológico. Y entonces, bueno, estos símbolos están presentes en ese libro de los 7 sellos del Apocalipsis, y no solamente están presentes en el universo, en el cosmos, sino dentro de uno mismo. Hay un principio hermético, ¿no? Es un axioma hermético dado por un gran sabio del antiguo Egipto, Hermes Trismegisto, que dice: como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Estos 7 tronos, esos 24 ancianos, el cordero inmolado, esos 4 animales, esos 4 elementos, están dentro de nosotros. Son aspectos espirituales que una persona con el conocimiento correcto puede desarrollar para realizar dentro de sí lo que se conoce como la revolución de la conciencia. Es lo que podemos dar respuesta a Ana María, a esa pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Realmente vemos que está muy bonito, la explicación que nos da está muy profunda y podemos ir comprendiendo que, pues como nosotros mismos sabemos, la Biblia no es un libro que se pueda leer de manera literal, es un libro profundamente simbólico y que realmente nos permite ir dándonos cuenta de que hay cosas muy hermosas en nuestra vida que tenemos que ir aprendiendo a valorar, como son estos aspectos de lo que nos habla el día de hoy don Ricardo.
estos aspectos que nos rigen, como los cuatro elementos, que así como él nos hablaba que forman o se formó el hombre a través de ellos, pues también estamos conformados. Sabemos que un 70% de nosotros es agua, es elemento agua. Entonces sí, podemos ir reflexionando en todas estas afectaciones y cómo es que nos rigen o cómo es que dentro de nosotros está todo eso también simbolizado. Es muy bonito ver cómo en todos estos libros sagrados podemos encontrar enseñanzas muy profundas que realmente podríamos estar hablando acá mucho tiempo y no alcanzaríamos a profundizar todo lo que podríamos en todo este tipo de enseñanzas maravillosas. Vamos a avanzar con la segunda pregunta de esta noche porque realmente está muy interesante. Entonces, Ricardo, para nosotros poder directamente empezar a aprender cuál es la simbología de este tema en específico de esta entrevista, ¿qué alegoría encierran los 7 sellos? Y algo muy importante, ¿tienen relación con la situación actual de la humanidad? Correcto, gracias Ana María. Es muy interesante hablar de esto porque lo que la Biblia muestra en esos, específicamente en los 7 sellos, son procesos, son etapas que estamos viviendo actualmente en la humanidad, no son ajenos, es decir, no es solamente una historia, no es algo, no es una leyenda, son aspectos que ya se vienen viendo. Y entonces queremos pasar a explicar esto con una siguiente imagen, ¿sí? En donde podemos ver 4 caballos, y se menciona ahí, bueno, 4 caballos con sus jinetes, lo menciona así la Biblia. Y entonces cuando el Cordero destapa el primer sello, aparece o se libera el primer jinete, que es el jinete blanco, el caballo blanco, que representan, dicen los grandes sabios, a la raza blanca de nuestra humanidad. La raza blanca que en los últimos siglos pues ha venido ejerciendo toda una hegemonía sobre la humanidad, un poder, ha dominado a la humanidad, ha sometido a la humanidad, y esa es la representación que tiene esa actual raza, la raza aria. Ahora, en el segundo sello que destapa el Cordero Inmolado tiene que ver con el caballo rojo o bermejo, como lo menciona la Biblia, que tiene relación, como dicen los grandes sabios, con la raza de los pieles rojas. La raza de los pieles rojas se desarrolló en la parte norte de América, ¿no? En donde pues ese país, muchos siglos después, casi luego de exterminar a esa raza, se ha venido como alzando con el estandarte de la libertad y de la democracia a nivel mundial, ha sido como un grande, se ha mostrado como un gran defensor en la teoría, pero en los hechos ha generado mucho dolor, ha generado muchos conflictos, muchas guerras, principalmente movido por lo que es la poderosísima industria de las armas. Y eso hace referencia a ese segundo caballo, el caballo rojo o bermejo. Cuando se destapa el tercer sello del Apocalipsis, hace aparición el caballo negro, haciendo referencia justamente a las razas de color del planeta que, como textualmente menciona la Biblia, han sufrido un peso sobrehumanos que tiene relación directa con la esclavitud y con los sometimientos y los padecimientos que han sido propios de la raza negra de la humanidad. Un cuarto sello, como lo menciona la Biblia, destapado, ¿no? Libera al jinete amarillo. Al jinete, el caballo amarillo, hace referencia a las razas orientales, a la raza oriental, que últimamente viene teniendo muchísima influencia y muchísimo poder, tanto a nivel bélico como a nivel económico. Están ganando mucho poder dentro de la humanidad. Y la liberación de estos primeros 4 sellos pues muestran grandes conflictos que se han dado en la historia de la humanidad y se vienen para más adelante. Un quinto sello, como lo menciona el libro del Apocalipsis, hace referencia a todos aquellos profetas, iluminados, maestros, representantes de Dios, enviados divinos, que han tenido que sufrir muchas persecuciones por entregar el mensaje, por enseñar, por guiar a la humanidad, y que a cambio solamente han recibido persecución, muerte, incomprensión, es decir, han sufrido, han padecido bastante por ser aquellos mensajeros. Y eso hace referencia al quinto sello del Apocalipsis. El sexto sello que se libera, y es algo
muy reciente, pues eso viene, ya si avanzamos en las imágenes, pasamos a una siguiente imagen, ¿sí? Que ya, correcto, ahí podemos ver una imagen, por ejemplo, de lo que fue la bomba atómica, que ya hace más de medio siglo pues, se lanzó. Y a partir de ahí, como dicen los grandes sabios, el sexto sello del Apocalipsis ya muestra todo el estremecimiento que sufre la Tierra por justamente una ciencia que por un lado, pues maravillosamente nos permite conectarnos a través, por ejemplo, de estos medios, nos permite subirnos a un avión y aparecer en otra ciudad, pero la otra cara de la ciencia es la ciencia bélica, que desarrolla armas, que destruye, que tiene la capacidad de destruir, de diezmar a la humanidad, que no está al servicio del bien, que es capaz de generar hasta enfermedades o grandes plagas con fines totalmente negativos. Y entonces ese sexto sello tiene que ver justamente con esa destrucción que se va dando del planeta, donde simbólicamente la Biblia explica de que el cielo se torna negro, la luz se baña de rojo, y en esta parte, por ejemplo, se habla también o se menciona la famosa Torre de Babel, que no es otra cosa que justamente es el aspecto que mencionamos de una ciencia puesta al servicio del mal en muchos casos, que lo que busca es una ciencia totalmente separada o divorciada de los principios divinos, que lo que busca es simplemente dominar, someter y simplemente pues divorciar, ¿no?, a una humanidad más de lo que son los principios divinos. Así que bueno, esa es parte de lo que es el sexto sello del Apocalipsis. Y ahora el séptimo sello es el que los maestros nos dicen de que es el que está por romperse. Ese séptimo sello tiene que ver con un silencio, como lo mencionan las escrituras, un silencio que dura simbólicamente media hora, tiene que ver se refiere con la ley del 3, que tiene que ver con aspectos de la creación, y en donde los grandes maestros nos explican de que al liberarse ese séptimo sello habrá como una pausa, ¿sí? Que es probablemente lo que está viviendo la humanidad actual, en donde habrá como una selección, habrá como un rescate, un éxodo de un muy reducido grupo, una porción mínima de la humanidad, que se haya preparado en lo interno, en lo espiritual, que se haya podido regenerar, que haya podido asimilar en sí mismo lo que son los aspectos divinos, y se haya preparado para ser el fundamento de lo que será una siguiente humanidad conocida como la sexta gran raza coradí, que poblará en un futuro este planeta, en donde, como dicen las escrituras, ellos vivirán en tierras nuevas y verán cielos nuevos. Así que esa es la simbología, Ana María, que se puede un poco explicar a la luz de personajes que se han podido desarrollar conscientemente, han podido desplegar las facultades espirituales de su alma y han podido enseñar a la humanidad el verdadero significado que tienen estos símbolos. Muy interesante darnos cuenta de que esa preparación de la cual acabamos de hablar para ser uno parte justamente de esa humanidad que puede ser rescatada y pueda ser base de una siguiente raza, está en posibilidad de cualquiera de nosotros. Esas posibilidades las tiene actualmente la humanidad. Se necesita de tener el conocimiento correcto, la guiatura correcta, para que una persona pueda lograr dicha preparación, Ana María. Está muy maravilloso todo lo que nos estás explicando, porque podemos darnos cuenta, incluso podríamos entrar con alguna preocupación, ¿no? Porque vemos que todas estas situaciones que nos explican en los 7 sellos, en el libro de los 7 sellos del Apocalipsis, pues son situaciones que muchas ya se han cumplido, muchas ya las hemos visto. Entonces nos damos cuenta de que estamos viviendo tiempos como podríamos decir quizás los tiempos del fin. Estamos viviendo situaciones que ya se han ido enseñando en la Biblia, en el Apocalipsis, y que al día de hoy, pues lo que nos queda es de repente buscar alguna solución. Y como tú decías, ¿no? Porque realmente ahora lo que nos corresponde es hacer algo. Pero entonces, Ricardo, ¿de qué manera podemos cada uno de nosotros buscar alguna solución? ¿Existe alguna forma en la cual podamos ayudarnos frente a todas estas situaciones que se avecinan y que muchas ya las estamos viviendo?
Efectivamente, qué importante la pregunta que nos haces, y no tendría sentido dar esta explicación y dirigirnos a todo el público que está acompañándonos sin nosotros poder plantear justamente qué alternativas hay, entonces qué camino seguir, ¿no? Viendo una siguiente imagen, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Y eso es justamente a lo que se han dedicado los grandes sabios, los grandes profetas, guías de la humanidad, que en todas las épocas han venido asistiéndonos, han venido acompañándonos y lamentablemente no los hemos podido comprender. ¿Sí? La cultura gnóstica enseña desde épocas inmemorables, de una manera muy ancestral, de que nos corresponde entonces lograr nuestra propia regeneración. Si ponemos una siguiente imagen, nos corresponde entonces poder lograr o trabajar nuestra regeneración. Nos dicen los grandes sabios de que pues necesitamos lograr un estado humano, necesitamos humanizarnos, ¿no? Lamentablemente con el paso del tiempo y con habernos alejado demasiado de los principios divinos y las leyes naturales, nos hemos ido alejando, nos hemos ido divorciando de esa naturaleza humana en cada uno de nosotros y hemos ido adoptando lamentablemente pues una naturaleza más animalesca, más de instintos, más de reacciones brutales. Y entonces nos corresponde, dicen los grandes sabios, pues lograr nuestra propia regeneración. Si nosotros vemos en sí, la palabra en sí, regeneración, es como generarnos nuevamente, y la palabra generarnos viene desde la parte genética nuestra. Esa regeneración enseña la ciencia y cultura gnóstica y lo detalla en los cursos gratuitos que permanentemente brindamos a nivel nacional, que se basa en tres aspectos fundamentales que los vemos a continuación. El primero hace referencia a la muerte psicológica. El aspecto de la muerte psicológica se refiere al estudio de cada uno de los defectos psicológicos que existen en el interior de nosotros, llámese ira, llámese orgullo, codicia, pereza, etcétera, etcétera, que es posible poderlos estudiar con las técnicas, con la metodología correcta, empleando herramientas valiosas como por ejemplo la meditación, que nosotros en los cursos gratuitos que brindamos con gusto, de manera teórica o práctica, enseñamos esta herramienta maravillosa de la meditación, para que la persona pueda ir estudiando sus reacciones, las lógicas que manejan estos efectos psicológicos, y cuando una persona va logrando ese estudio, entonces la ciencia gnóstica muestra cómo es posible que una persona elimine, es decir, quite de raíz cada uno de estos defectos psicológicos que tiene. Con el estudio correcto, con la preparación correcta, se puede lograr. En los cursos gratuitos que brindamos, damos toda esta información y realizamos también la parte práctica para que una persona en sí mismo lo cultive y pueda comprobar lo que es la eliminación de un defecto psicológico. Ese es un aspecto en el cual se basa la regeneración. Otro de los puntos importantes pues viene a ser lo que se menciona ahí como el nacimiento. El nacimiento segundo, que sale ya en una siguiente imagen. El nacimiento segundo o nacimiento alquímico tiene que ver con el sabio uso de la energía sexual. La energía sexual, como en los cursos gratuitos que brindamos, ampliamos esta información, encierra grandes posibilidades, grandes enigmas para que una persona pueda, si le da el uso correcto, pueda realizar grandes creaciones y mejorar no solamente su parte física, su parte biológica, sino también su parte emocional, mental, psicológica, anímica, espiritual. Y esto se logra a través de una ciencia que se le conoce como la ciencia de la transmutación sexual, que nosotros brindamos ampliamente de manera práctica, teórico-práctica, los conocimientos respecto a esta ciencia en los cursos gratuitos que brindamos. Y un tercer aspecto importantísimo, tal cual estos dos, podemos apreciarlo en un siguiente punto, que viene a ser el sacrificio por la humanidad. Todo gran sabio se dedicó a servir a los demás, a ayudar a todo el que pueda, a servir al prójimo. Ese es un aspecto que no puede estar separado de una persona que anhela su desarrollo espiritual, que anhela su preparación para poder ser parte justamente de ese éxodo. Así que la recomendación para todas las personas que nos escuchan, cada vez que uno puede hacer algo, por más sencillo, insignificante, pequeño que sea, en favor de otras personas, hagámoslo. Nos permite contar con los méritos, con los valores necesarios para nosotros ser ayudados en la vida.
si simplemente nos abocamos a nuestro desarrollo personal y nos desconectamos y nos hacemos indiferentes a lo que ocurre con las personas, con nuestros semejantes, estaríamos cortando grandes posibilidades de nuestro propio desarrollo interior. Así que, bueno, ya concluyendo, Ana María, mi participación en esta entrevista, queremos cerrar invitando a todas las personas que nos están acompañando, que nos están escuchando en esta breve entrevista que hemos tenido, a que se acerquen, busquen los estudios, los centros de estudios gnósticos que tenemos a nivel nacional, para que puedan acceder de manera gratuita a una ampliación de todos los aspectos que hemos explicado el día de hoy, sumamente valiosos para mejorar la calidad de vida en cada uno de nosotros y darle a nuestra vida un propósito, un sentido, que nos pueda estar permitiendo conocer eso que las religiones llaman enigmas o misterios, pero a través del conocimiento correcto los podamos descubrir, los podamos, vamos a decir, palpar de manera directa, que con la preparación adecuada se puede lograr. Te agradezco mucho la entrevista, Ana María, será con nosotras hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Realmente nos has dado una instrucción magnífica, una instrucción muy clara y que creo que cada uno de nosotros les puede llevar a reflexionar hondamente en los misterios y en los significados de la Biblia, no nada más a nivel histórico, sino lo más importante que es a nivel de nuestra propia vida. Sabemos que ese cordero inmolado, pues, es el Cristo, representa al Cristo. Y como nos decía el instructor Ricardo, el Cristo está en la vida. Como él mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que se encuentra en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, estimados acompañantes. Entonces, pues vamos viendo de que todas esas enseñanzas que él nos ha dejado es precisamente para que nosotros las sigamos y para que podamos ir encontrando esa profundidad en nuestra propia existencia, así como él mismo nos dijo en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo y quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es el mismo Cristo, esa misma fuerza que a través de cómo nos planteaba nuestro excelente instructor de esta noche, pues nosotros podemos ir haciendo a través de nuestros hechos, a través de las prácticas que acá les vamos entregando, de las didácticas que él nos ha compartido esta noche, como muchas otras que también se les enseña en cada una de los temas de las entrevistas. Bueno, van a ayudar a ir encontrando esos misterios dentro de nosotros. Agradecerle profundamente a nuestro instructor de esta noche, en esta entrevista magnífica, Ricardo Laguna. Muchas gracias por esa intervención maravillosa. Agradecerle, como siempre, al equipo de Tecnotrónica, que siempre está permitiéndonos llegar a ustedes, esas personas que son, pues, realmente muy dedicadas a esta labor. Que Dios les multiplique. Y también agradecerles, por supuesto, a cada uno de ustedes, estimado público, que comparten con nosotros esta clase de conocimientos maravillosos. También les dejamos la invitación, como decía ya Ricardo, a que cada uno pueda inscribirse en el link que está abajo a los cursos gratuitos de autoconocimiento que se dan a nivel nacional en cada una de las sedes de nuestro bello Perú. Muchas gracias a todos. Buenas noches.